Imaginen una máquina expendedora. Tradicionalmente el trato es súper simple. Alguien introduce una moneda, presiona un botón y la máquina devuelve, no sé, un producto predecible, digamos un paquete de papas. Claro, un proceso totalmente lineal. Exacto, es lineal. Ahora, imaginen acercarse a esa misma máquina, pero en lugar de entregar un empaque genérico, la máquina escanea los niveles de hierro de la persona, detecta que necesita energía, revisa sus preferencias alimenticias y en cuestión de segundos cocina una comida de 3 tiempos perfectamente balanceada. ¡Wow! Eso ya es otro nivel. Y por si fuera poco, se ofrece a monitorear la dieta del usuario durante la próxima semana de forma automática. Pues esa es exactamente la magnitud del cambio que acaba de sufrir la herramienta más utilizada en la historia de Internet. Es un salto monumental. Digo, esa vieja máquina expendedora transaccional que funcionaba bajo el modelo de pregunta y respuesta acaba de ser desmantelada frente a nuestros ojos. Lo que estamos presenciando es literalmente el fin de la búsqueda como la conocíamos. Y esa es justamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a diseccionar los anuncios oficiales, los documentos técnicos y la investigación académica que rodean al reciente Google I.O. 2026. Un evento que, bueno, dejó a toda la industria hablando. Totalmente. Liz Reed, la vicepresidenta de Search, confirmó lo que muchos ya sospechaban. El icónico cajón de búsqueda, o sea, ese rectángulo en blanco que el mundo entero ha usado por más de 25 años, ha dejado de ser una simple caja de texto. Sí, ya no es solo para buscar palabras. Ahora está impulsado por el modelo Gemini 3.5 Flash y ha pasado de ser un, digamos, recuperador de enlaces azules a una experiencia multimodal y profundamente agéntica. Ok, vamos a desempacar esto. Pues para entender lo que realmente significa este cambio, hay que mirar bajo el capó. No estamos hablando de un ajuste superficial en el algoritmo para mostrar resultados un milisegundo más rápido. Claro, no es solo un retoque estético. Exacto, estamos viendo una transición arquitectónica. Históricamente, los motores de búsqueda operaban indexando palabras clave y conectándolas con páginas web. Era un modelo de recuperación de información puro y duro. Ajá. Pero la nueva interfaz de la que hablamos ahora es un colaborador cognitivo. Ya no se limita a coincidir cadenas de texto, o sea, tiene la capacidad de procesar contextos abstractos, planificar acciones de manera independiente y mantener una memoria a lo largo del tiempo. Y todo esto para ejecutar tareas sin que nadie se lo pida explícitamente, ¿verdad? Justamente eso. Y creo que el primer paso lógico para entender esa transformación es mirar la puerta de entrada. ¿Cómo se le da información a este sistema? Durante un cuarto de siglo, la fricción radicaba en usar un teclado para, adivinar qué palabras arrojarían el mejor resultado. Era casi un arte, ¿no? Saber qué buscar. Sí, literal. Pero ahora entramos a una era de multimodalidad radical. El sistema procesa texto, sí, pero acepta de forma nativa imágenes, secuencias de video, documentos PDF superdensos, bases de datos. E incluso puede analizar pestañas enteras que estén abiertas en el navegador Chrome. ¡Qué locura! Todo procesado por el AI Mode predeterminado. O sea, es como si durante 25 años hubiéramos estado usando un diccionario muy rápido y de repente la caja de búsqueda se convierte en un chef privado y una asistida de investigación que viven dentro de la pantalla. Me encanta esa analogía. Y bueno, lo fascinante aquí es el mecanismo de esa multimodalidad. En el pasado, si un sistema veía una imagen, a menudo usaba un modelo separado para traducirla a texto y luego analizaba ese texto. O sea, había como un teléfono descompuesto ahí en medio. Exacto, una pérdida de información. Pero Gemini 3.5 Flash es nativamente multimodal. Esto significa que comprende los píxeles de una fotografía o las ondas de un archivo de audio en el mismo espacio semántico que las palabras. ¡Guau! Entonces no hay un paso de traducción que pierda contexto. Ninguno. Y esta arquitectura reduce drásticamente la fricción cognitiva. Antes, si alguien quería resolver un problema del mundo real, tenía que abstraerlo y traducirlo al lenguaje de las palabras clave. Ahora, la carga de esa traducción recae completamente en la red neuronal. Y los ejemplos prácticos ilustran esto a la perfección. Pensemos en el dilema diario de qué hacer de cenar. Antes, la búsqueda era receta de pasta con pollo fácil. Clásica búsqueda de domingo. Ajá. Pero hoy basta con abrir la cámara y tomar una foto del interior del refrigerador.
El sistema reconoce, no sé, medio tomate, un queso a punto de caducar y una pechuga de pollo, e inmediatamente sugiere 3 platos posibles. Y no solo eso, compara el valor nutricional de cada uno y te elabora las instrucciones paso a paso. Es increíble. Y en el ámbito profesional es aún más impactante. Digo, al subir un estudio académico en PDF de 50 páginas, el sistema no solo lo lee, sino que devuelve un análisis crítico con citas precisas verificadas contra el documento original. Y lo más interesante de todo esto, es cómo se entrega esa respuesta. Se habla de una UI generativa, o sea, una interfaz de usuario que literalmente se inventa a sí misma. A ver, explícanos un poco más de eso, porque suena a ciencia ficción. Pues es un cambio de paradigma masivo en el diseño de software. Durante décadas, las interfaces han sido estáticas. Los desarrolladores programaban botones, menús, paneles de control, asumiendo las necesidades generales de los usuarios. Sí, un diseño único para todos. Exacto. Pero una interfaz de usuario generativa descarta esa rigidez. Si el modelo detecta que la consulta requiere comparar datos financieros, programa y renderiza gráficos interactivos en ese preciso milisegundo. ¡Wow! Si se trata de la foto del refrigerador, genera tarjetas deslizables con las recetas. El software, digamos, se adapta visual y funcionalmente al pensamiento del usuario en tiempo real. Crea un entorno efímero que existe únicamente para resolver esa intención particular. Ok, pero entonces, si esta interfaz ya no necesita que le traduzcamos el mundo a palabras clave, si entiende imágenes y documentos al instante, y además es capaz de construir sus propios paneles de control sobre la marcha, Sí, la pregunta obvia es, ¿por qué tendría que esperar a que el usuario le pregunte algo? O sea, ¿por qué no adelantarse? Y creo que es aquí donde la arquitectura da su salto más ambicioso hacia los agentes de información. exactamente. Los Information Agents representan la evolución natural de este ecosistema. Hablamos de programas de inteligencia artificial autónomos que operan en segundo plano. Ok. Su propósito es monitorear la inmensidad de la web de manera continua, analizando flujos de datos sin intervención humana. Actúan o alertan de manera proactiva cuando detectan patrones que coinciden con objetivos que ya se definieron. O sea, delegar la vigilancia por completo. ¿Alguien puede configurar un agente para rastrear los precios de un vuelo súper complejo? ¿O para monitorear el inventario de unos tenis de colección? ¿Sí? ¿Para compras es ideal? Pero, yendo mucho más allá del comercio, un investigador puede asignar un agente para que escanee diariamente todas las bases de datos de publicaciones científicas, buscando avances específicos en, digamos, biotecnología. Claro. El agente lee los papers, descarta los irrelevantes, razona sobre los hallazgos y te entrega una síntesis semanal accionable. Incluso se menciona en los documentos que estos agentes pueden escribir código para automatizar partes de tu flujo de trabajo. Así es. Pero la gran duda técnica que me surge es, ¿cómo es esto posible ahora y no hace, no sé, 2 años? Bueno, la respuesta está en la física y la economía de los centros de datos. La viabilidad de tener agentes proactivos siempre chocó contra el muro del costo computacional, o lo que llamamos en la industria el costo de inferencia. O sea, era muy caro mantenerlos pensando. Carísimo. Cada vez que una IA razona, consume energía y tiempo de procesamiento. Mantener millones de agentes escaneando la web 24/7 habría quebrado a cualquier empresa. Tiene sentido. Lo que hace Gemini 3.5 Flash es resolver este cuello de botella económico y de latencia. Su arquitectura está optimizada para ejecutar tareas de alto volumen y baja latencia de una manera extremadamente eficiente. Ok. Utiliza técnicas avanzadas de enrutamiento interno para activar solo las partes de la red neuronal necesarias para una tarea específica. Esto reduce el consumo computacional a una fracción de lo que requerían los modelos anteriores, haciendo que este despliegue masivo sea viable. A ver, espera un momento. Vamos a poner esto bajo una lupa crítica en nombre de quienes nos escuchan. Adelante. Si este agente está activo día y noche, en segundo plano, siguiendo cada fluctuación de precios o noticia científica, y construyendo un mapa tan granular de los intereses, finanzas y obsesiones de una persona, ¿dónde está la línea? Es un gran punto. O sea, ¿dónde está la línea entre la proactividad útil y una invasión masiva de la privacidad? Porque se requiere un acceso súper íntimo para que la gente funcione. Sí, entiendo perfecto por dónde vas. Y si conectamos esto con el panorama general, esa es la tensión central en la transición de una web reactiva a una web agéntica.
Ajá. En la era reactiva, la privacidad se basaba en la ocultación, ya sabes, evitar que los rastreadores recopilaran datos después de hacer clic en un enlace. Pero en la web agéntica, el sistema necesita comprender profundamente el contexto de una vida para poder anticiparse. Claro, si no, no te puede ayudar. Exacto. Y los análisis del sector reconocen esto como un rediseño forzoso de la confianza digital. Ya no se trata solo de encriptar información, sino de auditar la agencia. Auditar la agencia. Sí, es decir, establecer controles criptográficos y de permisos estrictos sobre qué acciones puede ejecutar la máquina en representación de un humano. Exige modelos de transparencia, donde se pueda revisar exactamente qué lógica utilizó el agente para tomar una decisión. ¡Guau! Pasamos de proteger datos estáticos a gobernar entidades que actúan en nuestro nombre. Y esa autonomía tiene un efecto dominó que choca violentamente con la infraestructura económica de la Internet actual. Totalmente. Porque, a ver, tener agentes que resuelven problemas en segundo plano suena utópico para quien busca información, pero es un escenario sumamente complejo para quienes crean esa información. Los datos son implacables al respecto. De hecho, apuntan a un colapso inminente de la economía de la atención tradicional. Aquí es donde se pone realmente interesante. Los reportes recientes, específicamente los datos de Pew Research de 2025, muestran una imagen brutal de esta nueva realidad. La implementación masiva de resúmenes generados por inteligencia artificial ha provocado que los clics hacia los sitios web fuente caigan en picada. Es una caída tremenda. Estamos hablando de una reducción drástica, bajando de un promedio histórico del 15% a apenas un 8% en muchos sectores. El fenómeno de las búsquedas cero clics ha explotado. La interfaz te da la respuesta final y el usuario simplemente cierra la pestaña. Sin visitar jamás la fuente original. Y claro, la perspectiva corporativa argumenta que esto reduce el tiempo de búsqueda y permite a las personas explorar consultas más complejas. Claro, te ahorra el trabajo sucio. Sí, pero desde el punto de vista del ecosistema de publicación, la optimización de motores de búsqueda, el famoso SEO, enfrenta una crisis existencial. El modelo de negocio tradicional de Internet se basaba en un arbitraje simple: atraer la atención hacia una página y monetizarla con publicidad o suscripciones. Ajá. Si un modelo de lenguaje interviene, lee la página en milisegundos, extrae el valor y se lo entrega al usuario, ese ciclo de monetización se rompe por completo. A ver, es como construir un centro comercial espectacular, lleno de tiendas de lujo con productos increíbles, pero colocar a un conserje súper inteligente en la puerta principal. Esa es una gran analogía. Los clientes llegan, le dicen al conserje lo que quieren, el conserje entra corriendo, toma los productos, los resume o los empaqueta, entrega exactamente lo necesario en la entrada y los clientes se van felices. Nadie pisa jamás los pasillos. Exactamente. Entonces, ¿cómo se supone que sobrevivan esos comerciantes o en este caso los creadores de contenido y periodistas si la infraestructura misma está diseñada para evitar que los visiten? Esa es precisamente la crisis. Y la respuesta técnica que se plantea en los documentos para la supervivencia de los creadores es una adaptación extrema al marco conocido como IIAT. Experiencia, conocimiento, autoridad y confiabilidad. Exacto. Pero hay que entender cómo funciona esto a nivel de máquina. Los agentes de información modernos están programados para optimizar lo que se llama ganancia de información. Ok, ¿y eso qué significa en la práctica? Pues, si un blog simplemente resume artículos de Wikipedia, su ganancia de información es cero. El modelo ya conoce esos datos y lo ignorará por completo. Claro, no le aportan nada nuevo. Para que un agente decida que un enlace vale la pena ser citado, el contenido debe tener señales semánticas únicas. O sea, investigación primaria, datos originales, entrevistas exclusivas o experiencia vivida comprobable. ¡Wow! La paradoja es fascinante. En un ecosistema dominado por inteligencias artificiales sintetizadoras, el valor comercial más alto recae en la inescrutable y desordenada experiencia humana directa, porque es lo único que la máquina no puede inventar. Así es. El factor humano puro se convierte en el activo de lujo de la red. Ahora, si bien los creadores enfrentan este huracán económico, quienes consumen la información no están exentos de daños colaterales. A nivel cognitivo, esta redefinición de la búsqueda trae consecuencias que la academia ya está midiendo y con bastante preocupación. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo procesamos la información.
Investigaciones publicadas en revistas científicas como PMC y MDPI han comenzado a evaluar de manera rigurosa el costo cognitivo de depender de estos agentes inteligentes. Digo, los estudios reconocen ventajas claras, ¿no? Indican que la reducción de la carga cognitiva permite un aprendizaje hiperpersonalizado. Claro. Al tener un sistema que adapta la complejidad de una respuesta al nivel exacto de comprensión de quien lee, pues la asimilación de conceptos difíciles es mucho más rápida. Sin duda. Sin embargo, las luces rojas que encienden estos mismos estudios son imposibles de ignorar. Detallan el riesgo de una sobredependencia algorítmica, o sea, donde se delega por completo el esfuerzo del razonamiento crítico, sumado al peligro constante de las alucinaciones de la IA. Y ese es un tema crítico. Aunque, para ser justos con los documentos, las especificaciones de esta nueva actualización hacen mucho énfasis en una técnica llamada grounding para solucionar esto. ¿Cómo opera realmente este mecanismo de anclaje? El grounding, o anclaje, es la respuesta técnica de Google al problema de las alucinaciones. Básicamente, los modelos de lenguaje por sí solos son motores de predicción estadística. Adivinan la siguiente palabra probable y a veces generan información plausible pero totalmente falsa. Te mienten con mucha seguridad. Exacto. El grounding altera esta arquitectura incorporando un paso de recuperación aumentada por generación. Antes de que el modelo devuelva una respuesta generada a la interfaz, se le obliga a consultar un índice estructurado de datos reales o la web en vivo. Ok. El modelo debe anclar sus afirmaciones estadísticas a documentos verificables. Actúa como un, digamos, verificador de hechos interno. Y esto reduce drásticamente la tasa de error, pero ojo, no la elimina por completo. Claro. La máquina puede anclarse a una fuente que en sí misma es errónea o sesgada. Básicamente, la máquina nos quita el trabajo pesado de buscar los ingredientes, pero ahora nos exige ser catadores expertos para no tragarnos información sesgada. Y ahí es donde entra la advertencia de los estudios académicos sobre el pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo. Es como usar el GPS para conducir a todas partes. Al principio es una herramienta maravillosa, que ahorra tiempo, pero llega un punto en el que se atrofia tu sentido de orientación natural. Es una excelente comparación. Si alguien pierde el teléfono en una ciudad que ha recorrido con GPS durante años, pues probablemente no sepa cómo regresar a casa. De manera similar, si dejamos que un agente evalúe, contraste y resuma toda la información por nosotros, perdemos la orientación intelectual. Sí, perdemos ese músculo. Perdemos la capacidad de detectar discrepancias lógicas, sesgos sutiles o mentiras bien empaquetadas. Esa metáfora del GPS capta perfectamente la preocupación académica. La fricción en la búsqueda tradicional de Internet, el acto de abrir 10 enlaces azules, comparar fuentes contradictorias y frustrarse al buscar un dato, no era solo una pérdida de tiempo. Era necesario. Era el gimnasio cognitivo donde se desarrollaba el escepticismo y se calibraba la brújula de la credibilidad. Al delegar ese proceso, el riesgo sociológico es enorme. Ajá. Los estudios subrayan que podríamos enfrentar una amplificación masiva de sesgos sistémicos y una profundización de la brecha digital. ¡Wow! La sociedad dividida. Sí. Podría dividirse entre una minoría que posee la alfabetización digital para auditar y dirigir a los agentes y una vasta mayoría que simplemente consume pasivamente la realidad sintetizada que estas herramientas deciden mostrarles. Digo, se trata de una redefinición total de lo que significa estar alfabetizado en el siglo XXI. Ya no es saber programar o manejar un software de oficina. Es dominar el arte de interrogar una inteligencia no humana. Exacto, saber hacer las preguntas correctas. Implica entender qué premisas asume la IA antes de darnos una respuesta. El trabajo pesado de buscar desaparece, pero la responsabilidad ética e intelectual sobre lo que consumimos se vuelve inmensamente mayor. Es que la tecnología ha optimizado la extracción del conocimiento, pero el discernimiento no se puede automatizar. Saber qué información es cierta, relevante y moralmente válida sigue requiriendo una mente humana interactuando críticamente con el sistema. Y esto nos lleva al panorama completo de todo lo que hemos abordado hoy en este análisis a fondo. Los documentos, la arquitectura de Gemini 3.5 Flash y las investigaciones cognitivas apuntan a la misma conclusión innegable. Sí, la era de la recuperación de enlaces ha terminado. Google ha redefinido la topología de la red.
transformando el punto de acceso más grande del mundo en un acompañante continuo, proactivo y capaz de procesar cualquier formato de la realidad. Es un cambio de infraestructura que, bueno, alterará la economía de la atención, la forma en que estructuramos los negocios digitales y, en última instancia, la manera en que nuestros cerebros procesan la información. La fricción desaparece, pero los desafíos estructurales apenas comienzan. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro inmediato? Es la gran pregunta. Significa que poseer información ya no es una ventaja competitiva. La máquina tiene toda la información y la procesa más rápido. El verdadero valor ahora reside en hacer las preguntas correctas, cultivar una perspectiva única y aplicar un juicio riguroso a esta hipereficiencia algorítmica. El conocimiento se ha comoditizado. La sabiduría, o sea, la capacidad de aplicar ese conocimiento con contexto y prudencia, es el nuevo terreno en disputa. Absolutamente. Y para cerrar este profundo recorrido, hay un pensamiento que me surge naturalmente de la crisis de los creadores de contenido que discutimos hace unos minutos. Una provocación para quienes nos escuchan, para observar hacia adelante. A ver, cuéntanos. Si la caída de los clics y el modelo de búsqueda de 0 clics destruyen los incentivos económicos para que investigadores, periodistas y creadores humanos sigan publicando información original en la red abierta, Ajá. y simultáneamente los agentes de información se convierten en los principales navegadores y consumidores de esta red, llegará el punto de inflexión donde estos agentes terminen consumiendo únicamente contenido generado por otros agentes. ¡Wow! Un ecosistema cerrado. Exacto. Un bucle infinito donde la IA resume a la IA y el ser humano queda económica y funcionalmente excluido del ciclo de creación de nuevo conocimiento. Es el temido escenario del colapso del modelo, donde la red neuronal se alimenta de sus propios datos sintéticos, degradando gradualmente la calidad de la información. Es un desafío monumental que los desarrolladores están obligados a resolver si quieren que sus agentes sigan siendo útiles a largo plazo. Un reto enorme que definitivamente definirá la próxima década. Mientras ese futuro toma forma, invitamos a la audiencia a participar activamente en esta transición. Sí, pruébenlo ustedes mismos. Experimenten con estas interfaces generativas, prueben las capacidades de la multimodalidad subiendo documentos complejos y evalúen de primera mano cómo operan estas lógicas agénticas. Es la única forma de entenderlo realmente. Pero, sobre todo, mantengan afilado ese sentido de orientación intelectual. Verifiquen las fuentes primarias, cuestionen las síntesis perfectas y no permitan que la comodidad reemplace la curiosidad y el rigor crítico que caracteriza a quienes nos acompañan en este espacio. Cerramos aquí la sesión de este análisis a fondo.